Analizaremos la problemática de la violencia de pareja en la ciudad de Ibagué, ubicada en el departamento del Tolima, la cual cuenta con 295.292 mujeres y 278.876 hombres. Además, posee unos índices de violencia intrafamiliar en donde 1.115 mujeres y 289 hombres son los afectados. Este panorama nos permite investigar el porqué de esta variación y evidenciar la necesidad de un cambio en esta problemática. Cultura machista, patriarcal, que define un patrón de comportamientos que no solamente se circunscriben a la vida privada, sino que se trasladan también a la esfera pública, a lo social. O sea, en gran medida, en la esfera pública social lo que se hace es reproducir esas prácticas cotidianas del mundo privado. Culturalmente, pues que el macho, el hombre, es el fuerte, es el que manda, es el que lleva la plata, y la mujer simplemente la debilucha, y nosotras mismas damos pauta para eso porque somos las víctimas. Nosotras mismas, nadie nos ha victimizado, nosotras mismas nos hemos encargado de mostrar esa imagen de víctimas. Condicionamientos culturales que impiden muchas veces a las mujeres reconocer cuando han sido víctimas de violencia intrafamiliar. Entonces esa es la tendencia, como a repetir. Entonces si existe una violencia, entonces eso es lo que yo aprendo, así se debe tratar a la mujer, así se debe comportar el hombre, así de esta manera. Y entonces en un futuro, cuando esos niños crecen, empiezan como precisamente como a repetir eso que vivieron, digamos, en su niñez. La cultura machista ha estado tan inmersa en todos los campos de la escena pública y privada, siendo esta una construcción social la cual se destaca por su carácter opresor y denigrante hacia el sexo femenino. Al ser estos reproducidos, se empiezan a practicar ciertos tipos de violencia, como lo es el caso en específico a tratar la violencia de pareja, que va en aumento debido a esta construcción del machismo en Ibagué, reflejada además de en la sociedad, en trabajadores públicos, como lo es la trabajadora social Pilar, la cual reproduce un discurso machista en el que se ve a la mujer como víctima, y este discurso no permite que se abran soluciones óptimas desde lo público y más bien sigue forjando una cultura machista que permite que se mantenga la violencia de pareja y que no se den transformaciones profundas. Esta trayectoria histórica de machismo que sobrevive en la sociedad colombiana, sin duda las mujeres son o tienden a ser los sujetos más afectados por este fenómeno, lo cual no significa que no existan hombres que sean víctimas también de violencia intrafamiliar, ¿no? Y violencia de pareja. Es una realidad que se vive, que la violencia en pareja es la violencia que más se da. Cuando hablamos de violencia contra las mujeres, la mayoría de los casos son de violencia por la pareja. Derivan en una serie de comportamientos violentos, ya no solamente en el plano físico directo, sino también en el plano simbólico, en el plano psicológico, la violencia económica, que todavía hace parte pues, de esa problemática. Una violencia hacia la mujer no es solamente una violencia física, sino es algo que va empezando a trascender de a poquitos. Entonces, con una mala palabra, empezar a controlar los celos obsesivos de que usted qué se puede poner, que no se puede poner, es que usted es la que tiene que estar en la casa. Tengo 19 años, básicamente mi experiencia empezó un chico que yo conocí en la universidad. Nosotros pues empezamos a salir y eventualmente pues las cosas se dieron, y hasta el punto en el que pues decidimos como formalizar, bastante posesivo, digamos que, o sea, me prohibía ponerme como ciertas prendas, si me las ponía se enojaba, si me veía hablando con otra persona se enojaba y así, o sea, como que ese tipo de conductas que uno ve como inofensivas, pero pues que, o sea, cuando ya pasa el tiempo y uno lo ve en retrospectiva, como que se da cuenta de que eran formas como de depresión, ya se fueron volviendo más fuertes y que como que ambos nos daban pues como que ataques de ansiedad muy feos en los que ya empezamos a tratarnos mal y llegamos como a agredirnos. Y que la parte afectiva también, ¿por qué? Porque de una otra manera entonces es que él lo está haciendo es por mi bien, era como a llevar como un ideal. Entonces mi pareja en este momento o mi esposo es el ideal, entonces es el hombre trabajador, eso, entonces le empiezo a perdonar un montón de cosas que lo hace, ay sí, uno que otra vez empezamos a minimizar ciertas cosas. Así que yo pretendía como que hacer caso a esas pequeñas cosas, porque además creía que él las hacía porque él me quería. Entonces uno empieza como a romantizar todo eso y a decir,
lo hace es porque no quiere que yo esté con otra persona, porque no me quiere perder, y entonces uno lo naturaliza y lo, así mismo como que lo que digo, o sea, como que le da el plano romántico cuando no es así. La violencia de pareja implica una subordinación constante de la mujer, no solo por parte de su pareja, sino también por situaciones en donde los patrones de comportamiento y las estructuras de valor llevan a la naturalización, romantización y justificación de las distintas formas de violencia, poniendo de esta manera en entredicho situaciones como la protección de la vida, la garantía de la igualdad y el poder salvaguardar la integridad y dignidad humana. Existen obviamente los programas, eso se realiza casi que de manera permanente. Pero ¿qué pasa? Los programas de prevención y promoción solamente se están quedando es en una charla, en una intervención, o sea, en una sola, digamos, situación y ya, y esperamos, digamos, de una otra manera ver en cifras como esos cambios. Por supuesto que ha habido declaraciones de intención por parte de las administraciones locales que nunca han llegado a concretarse, pero creo que ninguna política pública en materia de superación de la violencia de pareja es totalmente inocua. Las políticas públicas ofrecen en última instancia algún nivel de resultados, aun cuando la totalidad de sus objetivos no se cumplan, en gran medida porque las políticas públicas, por su naturaleza, por el carácter que tienen las políticas públicas como forma de acción estatal, no permiten en principio generar transformaciones estructurales en la sociedad. Por esa razón y por otra, y es, insisto, esta tendencia a tratar el fenómeno como una anomalía, como una disfuncionalidad en el tejido social y no como la manifestación de una problemática inherente a la manera en que cultural y socialmente hemos construido nuestras relaciones basadas en el género. Algo que brinde como, al menos en una primera medida, como herramientas para identificar qué es un problema, o sea, cuando empieza a ser un problema, pues digamos que la conducta de alguien. Y digamos que sería muy bueno que la universidad como institución le apostara a eso, porque, o sea, pienso que es algo que debería ser en bienestar universitario, o sea, como que a través de, digamos que la ayuda psicológica que brinda la universidad y así, me parece que debería ser, pues a través de eso, porque a veces como que, o sea, como que es mejor acudir como que a digamos que un mecanismo así de formal, ¿sí? Institucionalizar esas soluciones. La Universidad del Tolima tiene que empezar a actuar en términos de prevención. Nosotros tenemos la asesoría y consultoría psicológica. Entonces, si alguna mujer siente que está siendo violentada, ella puede acudir para la atención psicológica y nosotros pues le brindamos el acompañamiento que requiera en su momento. Estamos en este momento trabajando o ya tenemos un proyecto de ruta de atención para las mujeres que han sido violentadas. Esta ruta al momento comprende 3 etapas. La primera es la ruta de detección, la segunda etapa es la de la atención y una tercera etapa o fase es la de seguimiento. Han sido de aquí los dos de la misma institución, ¿sí? Yo no conozco ningún caso en el que los dos son de la misma institución, porque entonces digamos que la ruta, por eso es que está en proceso de elaboración, cambia, ¿sí? Porque si sabemos que el victimario, ¿sí?, el maltratador es también de la universidad, pues ahí entraría un proceso disciplinario para esa persona. La alcaldía de Ibagué se han puesto en funcionamiento diversos programas, pero la percepción que tiene la ciudadanía es que es necesario trascender a un plano con mayor cobertura e intervención en todas las clases sociales ibaguereñas, superando la visión de conceptos que solo pretende dar cumplimiento a la obligación actual de abordar el tema, más no de superar ni tramitarlo de forma correcta, para de esta manera conseguir soluciones óptimas que se adapten al contexto ibaguereño en todos sus ámbitos, como es el caso de la Universidad del Tolima. Ya en el entorno universitario se evidencia la ineficiencia de los programas internos, en vista de que se ignora la situación en donde la víctima y el victimario están dentro de la misma institución, siendo este el caso de la víctima expuesta. Existe aún plena conciencia de la violencia contra la mujer como problemática social general. Entonces siempre se asume que es un asunto privado de la pareja que debe resolverse en ese ámbito privado. Precisamente por lo mismo, tú denuncias, digamos, a tu vecino que está maltratando a la mujer, pero entonces, ¿cuál es el pensamiento actual de las personas? Yo no me voy a meter en problemas de pareja. De una otra manera le dejamos ese trabajo solamente a la víctima o de pronto a las personas que están muy cerquita de ella, pero realmente no, si es un trabajo colectivo nos falta mucho, precisamente por eso mismo, porque no se aborda como que el problema del otro también es mi problema, no sino el problema del otro es problema del otro. La violencia de pareja como un problema social y cultural, sino como si se tratara de casos aislados
que dan cuenta más bien de una disposición moral por parte de los perpetradores de esa violencia. No se discute el asunto como una cuestión pública y como un problema social. Las acciones que él hacía, pues yo nunca se las comenté a nadie más. Las lidiaba yo sola. O sea, como no las veía mal, no las comenté. En Ibagué, la violencia de pareja es una problemática en donde la mujer resulta siendo la más afectada o teniendo el carácter de víctima en la mayoría de los casos. Esto justifica que ella sea la que tiene que asumir una posición contraria, defensiva, es decir, de la víctima depende el cambio real de esta situación violenta, pues así las personas alrededor de la vivencia agresora de la pareja la conozcan, no brindarán un apoyo que supere la individualidad. Todo esto se explica con la importancia que se le da a la pareja como asunto privado y por esto sus problemáticas se deben resolver y discutir de la misma manera. Sin embargo, esto nos hace pensar hasta qué punto lo privado no puede volverse público, pues la violencia de pareja necesita de la cooperación y el interés de todos. En los informes de Ibagué Cómo Vamos, tanto en las encuestas de percepción ciudadana como en los informes de datos duros, encontramos una ausencia de reflexión de la ciudadanía acerca del problema de la violencia contra la mujer, a tal punto que cuando hacemos la comparación para el caso de Ibagué con el resto de ciudades del programa Ibagué Cómo Vamos, encontramos que en Ibagué, la ciudad de Ibagué es la ciudad donde existe el porcentaje más bajo de respeto por las mujeres. La problemática despierta interés porque algunas veces los medios de información logran colocar algunos casos especialmente dramáticos o conmovedores en la escena pública y eso genera el interés de las personas. El interés por la problemática en Ibagué solo se ve reflejado cuando los medios de comunicación logran sacar casos de gran impacto a la escena pública y ponerlo en el debate. Sin embargo, esto lo que hace es generar soluciones a corto plazo que atienden a las necesidades específicas del momento y no generar soluciones que permitan a la comunidad, a la mujer, sentirse seguras de denunciar y de buscar apoyo indefinidamente por medio de programas que permitan las soluciones de estos problemas. Es una ciudad como Ibagué, que es una ciudad muy todavía tradicional, muy, si se quiere, provincial, muy conservadora en ese sentido, muy de la familia tradicional y demás, pues yo creo que eso influye mucho en que no haya una cultura de la denuncia. El incremento en los datos, digamos, de violencia no necesariamente significa que cada año hay más violencia, sino que quizás se está dando una mayor visibilización del problema y eso conduce a que las mujeres se vean estimuladas a denunciar más y por lo tanto las estadísticas suben. Los avances que en materia de violencia intrafamiliar ha observado la sociedad, ellas todavía siguen sometidas a una situación de violencia o de maltrato o de abuso físico, ¿sí? Según informes, la denuncia contra la violencia de pareja en Ibagué ha aumentado, lo que significa que en cifras y dinámicas judiciales, legislativas y normativas, el fenómeno está siendo divulgado como una medida de emergencia que demuestra su existencia y la necesidad de un cambio en su tratamiento, no solo en materia de penas fiscales, sino de seguimiento, concientización y prevención que vayan a la fuente, al conjunto social, y no solo se presente una socialización en marcos legales. Politización como la puesta en la escena pública de un problema y la discusión de ese problema en términos de las relaciones de poder que le subyace la violencia de pareja debería ser politizado, es decir, debería ser colocado en la esfera de lo público como un tema que alude a relaciones de poder y de dominación que deben ser analizadas, comprendidas y superadas. Pero lo que sí se espera o lo que sí se requiere es que el tema se politice en el sentido de que se vuelva un tema de debate público, de apropiación de la ciudadanía para que se puedan hacer las reflexiones y sobre todo no solamente los cambios normativos que ya en algunos casos existen, sino también los cambios de tipo cultural que se requieren para desactivar los factores que inciden en la violencia sobre la mujer. La violencia de pareja necesita y debe ser politizada, en vista de que a partir de este factor se impedirá su desactivación de la esfera pública, convirtiéndose en una temática de interés para todas las facciones sociales, que podrán exponer sus posicionamientos frente a esta, dándose así un espacio de debate. Estos desafortunadamente son escasos en Ibagué, siendo una de las razones que no permite conseguir su correcto tratamiento que trastoque la base cultural. Por el contrario, lo que se presenta es que esta temática solo es de interés para los partidos políticos. Las mujeres son mayoría, poblacionalmente hablando, sino precisamente en el terreno de la autoorganización y la apropiación de un discurso político a propósito de la violencia contra la mujer de parte de las mismas mujeres, para que esa mayoría poblacional empiece a generar resultados en términos de que las políticas públicas
las distintas autoridades y la misma sociedad vayan poco a poco cambiando pues un conjunto de prácticas que son que alimentan ese tipo de situaciones. En efecto, la violencia de pareja es una problemática que transcurre en diversos entornos de la sociedad ibaguereña, por lo cual es necesario generar un cambio próximo y generacional. La autoorganización que menciona el profesor Edwin es una medida que permitirá la politización del problema, haciendo que se reconozca como una dificultad de toda la estructura social, y si a partir de allí se identifica su fondo cultural, es posible reforzar el cambio con la educación de todos los ámbitos, tanto institucional como de integración de la comunidad.